Continuamos con Ramón Cottarello y esta interesante entrevista. Ramón, ¿crees que el marxismo de Gramsci tiene algo que ver con el comunismo de hoy? Es que el comunismo hoy no existe. Los antiguos comunistas se han olvidado, no quieren el nombre, no es buena marca. El comunismo, digamos que provoca rechazo. Y claro, lo tienes, por ejemplo, en que el Partido Comunista está sumergido en Izquierda Unida y pretende que sus símbolos, de los que antes estaba tan orgulloso... ¿Puede desaparecer? Pues claro, como en muchos otros sitios. El Partido Comunista de Gran Bretaña lo primero que hizo en cuanto se hundió la Unión Soviética fue disolverse. Izquierda Unida, estos partidos que ahora con estos movimientos... Como el Partido Comunista Italiano, pero si estos partidos... Aquí hay un problema. Los comunistas les pasó un poco como a los franquistas. Ajá. Como no dejaban hablar a nadie, pues al final los responsables de su desastre son ellos solos. Porque claro, tú no puedes decir, a ver, ¿quién tiene la culpa del hundimiento de la Unión Soviética? Pues hombre, no fueron invadidos, no hubo guerra, no hubo un terremoto, no, pues digo yo que son ustedes, ¿no? Que organizaron un desastre, señores míos. Y son los únicos responsables, porque no dejaban ustedes hablar a nadie. Y claro, ¿le han explicado a la gente por qué se hundió la Unión Soviética? No encuentras explicaciones sobre las razones del hundimiento, que desde el punto de vista histórico, hombre, no es comparable al Imperio Bizantino, pero se le acerca, es muy importante. Con lo cual el comunismo ha desaparecido. Entonces, el Gramsci sirve para explicar, sí, el comunismo contemporáneo, en su parte mejor. Y desde luego el desarrollo del marxismo, que sigue siendo una doctrina de mucha potencia. De mucha potencia. Y en la medida en que tiene, y además hay muchas corrientes neomarxistas muy apreciables, y en muchos terrenos del saber, el marxismo sigue siendo una filosofía de nuestro tiempo, sigue siendo una ciencia social de nuestro tiempo. Ya no tiene esa hegemonía que tenía antes en el ámbito académico, pero sigue siendo muy fuerte. Y dentro del marxismo, el marxismo de orientación gramsciana es de los más importantes, claro. Ramón, ¿qué privilegios eliminarías de la clase política actual? ¿Sus excesivos sueldos? ¿La forma de obtener sus pensiones? ¿Qué eliminarías de todos sus privilegios? Varios, pero hay uno que toca bastantes de ellos y que por lo tanto, enunciándolo, nos va a resolver el problema, que es eliminar la competencia que tienen los diputados para fijar sus sueldos y el de todos los demás, pero sobre todo los suyos. Son las únicas gentes que pueden determinar el sueldo que tienen, los alcaldes, los políticos. Sí. Todos los demás dependemos de los sueldos que nos fijan los jefes, sí, que los fijan otros órganos, en la administración pública, en la empresa privada y tal. Estos señores son los únicos que pueden decir... sus pensiones, con su ley orgánica, claro, es un agravio absoluto a los ciudadanos. Por supuesto, estos señores eso es lo que tienen que perder. Es decir, que la regulación de las retribuciones directas o indirectas, dinerarias o en especie, privilegios de todo tipo, de la condición del representante, sea fijado por un organismo ajeno a ellos. Ahí ya se te va un montón de problemas. Sí. Eso de que cobren subsidio por residencia fuera gentes que tienen pisos aquí y tal, que eso es una sinvergüenza. Cuando el salario mínimo está donde está. Claro, y muchísimas otras cosas, claro, ¿no? Pues todo eso quedaría eliminado. Esas serían las cosas, digamos, más evidentes. Y después eso sería una medida de carácter presupuestario, económico, que yo creo que barrería con el 80% de la irritación, además, que produce ver que una gente que, como esta señora, se dedica a jugar al vídeo y cobra una pasta que no cobra la gente, eso es una vergüenza. Y un insulto directo a los ciudadanos, eso es casi escupirlos, ¿no? ¿Tú juegas al Candy Crush? No. Y luego una medida de carácter político, una reforma de la ley electoral, del sistema electoral, que obligue a personalizar las elecciones. Estoy utilizando una terminología deliberadamente ambigua para no tener que decir sistema mayoritario, sistema proporcional, etc. Simplemente que la gente no esté obligada a votar
al votar a un partido, a votar a una gente a la que a lo mejor no quiere votar. Y que lo conoce. E incluso, pues odia. No. Es decir, personalizar la relación entre los representantes. Bueno, a la hora de votar, ¿tú crees que sería muy aconsejable que la gente se detuviera en las hemerotecas también, ¿no? Sí, claro. Que se informase, ¿no? Hombre, sí, teniendo en cuenta además que ahora lo de las hemerotecas está facilísimo con Internet, porque le das un botoncito y tienes toda la hemeroteca a tu alcance de la mano, ¿no? Por supuesto. Recordar. Por supuesto. Pero vamos, serían las dos. Una, que perdieran ese privilegio infinito de determinar sus propias retribuciones. Recordar no solo para ver la actuación de uno en particular, no, sino de todos en general, ¿eh? Claro. Para ver la clase política en general. Por supuesto. ¿Tú crees que son útiles los consejos de Estado y regionales? ¿Son refugios para colocar a los políticos? Hombre, eso parece bastante claro, ¿no? Los consejos, al que se acaba de comparar el señor Gallardón. Sus informes no son vinculantes para nada. Que no son. No son vinculantes. No, claro que no. Es más, yo creo que no son a secas. Ni vinculantes ni no vinculantes. No hacen nada. Y son cargos meramente representativos, refugios de gente que han tenido su pasado y que harían mejor ganándose la vida de otra manera. Es el caso de este señor Gallardón, que se ha incorporado, donde ya me he enterado que también estaba el señor Leguina. Esto es una cosa de gente que se han cocinado entre ellos para protegerse las espaldas, garantizarse sus privilegios, etc. Y decía el señor Gallardón, el sitio al que me haría más ilusión estar es el Consejo claro, 8.000 euros al mes. Sí. Claro, ¿a quién le hace ascos a eso? Pero hombre, por favor, todo eso. Es que claro, cuando te dicen que eso pasa mucho, lo oyes mucho, ¿no? Oye, yo esto lo suprimiría porque 8.000 sueldos. Yo me decía, hombre, es el chocolate del loro. Sí, pero es que el chocolate del loro, más chocolate, al final tienes una crisis. Es que yo quiero ahorrar el chocolate del loro, mire usted. Claro. Sí. Y humano, ¿no? Claro. Estados Unidos, como sabes, cuenta con 100 senadores, 2 por estado. Alemania tiene 100, Noruega, Dinamarca y Suecia no tienen. En nuestro país, 266 senadores. Los grandes teóricos del derecho internacional y constitucional, Duverger y Jelinek, los debes conocer también, opinan que es una cámara innecesaria, prescindible y que está en extinción. ¿Habría que reducirlo o eliminarlo? Eso es una cuestión muy complicada. Mira, siempre y cuando veamos una utilidad, evidentemente. Siempre y cuando veamos una utilidad. Es que eso depende de muchas cosas. Mira, en principio, en un Estado con descentralización política, es decir, de nivel autonómico o para arriba, es decir, federal, la existencia de 2 cámaras es bastante razonable. Porque una representa a la población, el conjunto de la población, y otra representa a los territorios. Siempre y cuando se cumplan los procedimientos para que existan esas 2 cámaras, evidentemente. Por supuesto, y siempre que, en fin, se organicen bien. Mira, por ejemplo, el caso de Italia, que es un estado regional bastante con menos descentralización que el español, porque tiene 2 tipos de regiones, las regiones de estatuto especial y las regiones de estatuto ordinario. Las 2 cámaras son colegisladoras y tienen iguales competencias, idénticas competencias, igual número de... Eso es un desastre absoluto. Pero claro, eso forma parte de la particular incompetencia del sistema político italiano. Como del español pasa, que el Senado es una cámara perfectamente prescindible. Ahora, pero en un sistema federal descentralizado, 2 cámaras es razonable. Claro, tú me has citado algunos países que no tienen, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca. Los países nórdicos eliminaron la segunda cámara, pero es que son estados unitarios, no son estados descentralizados. Hay algunos estados que también son unitarios, pero con algún nivel bajísimo de regionalización de carácter de los condados, como por ejemplo Inglaterra, que tiene 2 cámaras, pero que claro, una de ellas se pierde en la noche de los tiempos, que es la Cámara de los Lores. Pero hay un principio fundamental. Tú representas personas, por un lado, es decir, el conjunto del pueblo norteamericano, el conjunto del pueblo alemán, está representado en el Bundestag. Y luego representas territorios, que a su vez tienen Oregón,
Nevada, Texas o Renania-Palatinado, Renania-Westfalia, etc. Son entidades, deben estar representadas. Sí. Pero la variedad de organizaciones, fíjate que, por ejemplo, el Senado norteamericano es un Senado, es decir, es una cámara legislativa, es una cámara colegiadora. Sí. El Bundesrat alemán no, ni siquiera es una cámara representativa, ni siquiera es electiva. Se la eligen los gobiernos de los Länder, de los Estados federados. De forma que hay una gran variedad. Lo único que se le pide a la segunda cámara es que funcione. Es que funcione, es que sirva para algo. Pero es que, claro, aquí, como en Italia, esto es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Porque al estar concentrada la competencia política en la Cámara Baja, los grupos de representación territorial saben que donde interesa estar es en el Congreso y no en el Senado. Claro, entonces el Senado literalmente no sirve para nada. Y la mayoría. Pero es más, es que además la cosa no es decir, hombre, porque ya está echándole la culpa a los españoles y viniendo a sostener que los españoles somos particularmente incompetentes y tal. No. Es que además hay que recordar otra cosa. ¿Cuándo se aprueba la Constitución? En 1978. En 1978, ¿cuántas comunidades autónomas había? 2. Ahora hay 17. Claro. Entonces hubo que crear una Cámara para un Estado que no existía, que se suponía que iba a existir, pero que no existía. Claro, y fíjate que tal como están las cosas, en la Constitución está previsto que el Senado funcione como Cámara de Representación Territorial de unas comunidades autónomas que empezaron a constituirse después, e incluso está prevista, fíjate, curiosamente, la existencia de comunidades autónomas que no tuvieran parlamento. Fíjate, todas tienen hoy parlamento, todas tienen hoy competencia legislativa. Pero la Constitución, ¿qué habría que hacer? Pues hombre, claro, reformar la Constitución, reformar el Senado y convertirla en una Cámara de verdad de representación de los intereses autonómicos, de forma que a los partidos nacionalistas ya no les interesara tanto estar representados en el Congreso como en el Senado. ¿Nos sobran asesores y nos sobran diputaciones? Hombre, las diputaciones de todas. Ahora, digo asesores que pueden sobrar porque hay funcionarios de carrera. Pero bueno, hombre, es que lo de los asesores es una manera de conservar el enchufismo, caciquismo y la sinvergonzonería tradicional de este país. No sé si son ciertas esas cifras de que el señor Rajoy tiene 600 asesores, de los cuales 300 no tienen el grado escolar, pero eso es una vergüenza. La señora Botella de Madrid pues mete a todos sus amigos, parientes, deudos. Eso es una fuente de corrupción. Pero lo de las diputaciones, no olvidemos una cosa, que la gente se olvida mucho. ¿Por qué el primer AVE parte de Sevilla a Madrid y de Madrid a Sevilla? Porque el presidente del gobierno es de Sevilla. ¿Por qué no van a desaparecer las diputaciones de España? Porque Rajoy empezó su carrera como presidente de la Diputación de Pontevedra. Sí. Y cree que la política se hace en las diputaciones, porque él es muy de casino de pueblo. ¿Tú crees que, vamos a cambiar un poco de tema, pero hablando ya nos metemos en la corrupción? ¿Tú crees que había en la corrupción que se metan otros? ¿Tú crees que habría que pedir responsabilidades a los políticos que han creado, que han consentido y establecido los mecanismos para que fondos buitres produzcan tanto daño como han producido a las familias? Sin duda, sin duda. Responsabilidades penales. Por supuesto, creo que hay que auditar todo lo que ha pasado en los últimos 10 años y exigir responsabilidades y aplicar la ley y hacer justicia. Soy decidido partidario de aclarar cuál es el origen de la deuda, no mezclarlo todo, y de decir, mire, aquí hay una deuda que reconocemos y una deuda que no reconocemos. A lo mejor tenemos que reconocerla toda. Bueno, las deudas se puede reconocer y se puede llegar a la refinanciación, pero aquí se han endeudado, por otro lado, a los ciudadanos de una manera escandalosa. Claro, pero a lo mejor hay que reconocerla y decir, bueno, muy bien, yo reconozco todo, yo reconozco mis deudas y creo que lo primero que tiene que hacer una persona es pagar sus deudas, pero no las ajenas. Y claro, con un mecanismo de opacidad como el que ha habido, cuando un presidente del gobierno que ha sido rescatado dice 3 años después que no ha sido rescatado y pierde todo el crédito, a mí que no me vengan con historias de que la deuda está... No. Esto yo necesito, y si es necesario,
que la deuda la auditen organismos extranjeros. Yo no tengo ningún problema. Igual que tú llamas observadores extranjeros a un proceso electoral, tú le dices a la ONU, nómbreme un comité. Claro, pero es que aquí sabio. tenemos un problema que se llama Tribunal de Cuentas también, por otro lado. Pero si el Tribunal de Cuentas forma que parte está de la nombrado Corporación General. por los partidos políticos, entonces la El Tribunal de Cuentas. asistencia. El Tribunal de Cuentas. Pero estamos hablando de lo mismo. Sí. Estamos hablando de un tribunal en el que el 90 y tantos, el 80% de los que entran a trabajar son familiares de los propios magistrados del Tribunal de Cuentas, absoluto, que no hace nada, que no tiene ninguna, cuyas decisiones no tienen el menor valor y que además está tan corrompido en su funcionamiento como el no, hombre, no. Es decir, si verdaderamente nosotros queremos dar un ejemplo, yo auditaría la contabilidad nacional, auditaría las cuentas con un comité de expertos extranjeros. Las universidades están para eso. Claro, no se me caen los anillos. Y si la ONU me dice, mire, este comité de expertos, y este comité de expertos decide que la deuda española es toda legítima y la tienen ustedes que pagar. Chapó, se paga. Sí, sí. ¿Verdad? Pero que lo diga alguien que merezca crédito. Sí, sí, claro, evidentemente. Claro, no uno que lleva toda la vida mintiendo. Claro, la deuda existe, el problema está en que el endeudamiento ha sido por encima de la ley, entre otras cosas. Claro. Y con abuso. Y con abuso. Con abuso. ¿A ti te parece que este recibo que los jueces que han tratado y tratan de poner entre rejas a los corruptos sean los primeros en ser juzgados y apartados de la instrucción? ¿Cómo? Pero es que eso no lo entiendo. Que me parece correcto que sean los que se han cometido alguna falta o delito, por si te supuesto. parece de recibo, porque... que si te parece de recibo. Ya entiendo. Sí, no. Claro que no. Es decir, me parecería de recibo si se demostrara fehacientemente que los jueces han cometido delito. Han cometido algún... Si no es el caso. Como dice muy bien un ilustre periodista al que sigo muy de cerca en nuestro país, y que tiene mucha gracia y que tiene mucha clase, dice, cuando al PP le va mal en los juzgados, no cambia de abogado, cambia de juez. Pues eso retrata muy bien la situación. Claro está, es decir, el señor Garzón se atreve con lo que nadie se ha atrevido y está en la calle. El señor, ¿cómo se llamaba el otro? El Pidio Silva. El Pidio, sí. Se ha atrevido y está en la calle. El señor Castro se ha atrevido. Señor Castro le queda poco, lo está jubilando. Voy más allá. No sé si terminará la instrucción de este caso del caso Ros, o no la van a dejar. Pero voy más allá, porque normalmente nos olvidamos de que lo mismo está pasando en Cataluña con este juez Vidal, Santiago Vidal. Sí. Que, hombre, por el amor del cielo, resulta que están a punto de expulsarlo de la carrera judicial porque en sus ratos libres ha redactado un proyecto de constitución de la República Catalana. O sea, ahora la gente no puede hacer, ni siquiera puede redactar ni tener libertad de expresión para hacer lo que le parezca si no es en contra de la ley. El artículo 20 fulminado totalmente. El artículo 20 de la Constitución está fulminado. La libertad de expresión ahora mismo es inexistente. No existe. ¿Tú crees que se está impidiendo el acceso a la cultura, a la educación, a los más débiles a favor de los poderosos económicos con una mentira tras otra de las instituciones? Lo digo por el señor Wert, porque ya ocurrió lo que ha ocurrido y ahora está con las universidades, este 3+2, que evidentemente impide que las familias más empobrecidas no puedan tener acceso a la cultura y que esas carreras de grado no les van a servir para nada. Sí, yo creo que la primera cuestión, la cultura, ya queda contestado con el 21% del IVA, que ha literalmente machacado la cultura española y que es intolerable, ¿no? Y luego la agresión a la educación en todos los órdenes es absolutamente evidente. A estos señores les molesta. Yo creo que hoy nos han incluido a Dios en el boletín oficial. Pero si es que eso del boletín oficial, ves que verdaderamente no damos ninguno crédito a que el boletín oficial del Estado suelte doctrina creacionista acerca de que Dios ha creado al hombre para que esté contento en la tierra y salve su alma. Pero por favor, o sea, todo lo que venimos diciendo, estos son los franquistas de toda la vida, se ha quedado corto. Son los nacionalcatólicos de siempre. Sí. Claro, y para estos, todo lo que huela a educación, cultura, emancipación, acceso... Yo no sé si es que aquí hay un planteamiento desde esa filosofía que
que se mantiene, que es la filosofía del precámbrico, ¿no? De que se trata de que nuestros hijos sean los futuros empleados de sus hijos, que serán los empresarios del mañana. Claro. Quizá sea esta la filosofía que se está persiguiendo. No, quizá no. Es perpetuar la servidumbre y perpetuar la esclavitud, porque decías antes, impedir el acceso a la cultura a favor de las clases altas, pero a las clases altas les da igual la cultura, si berrean y rebuznan igual. La cuestión, está claro, es someter a la gente a hacerla aceptar una situación de abyección y de sumisión. Ese es el fondo de la filosofía precario intelectual, neoliberal. de precario... Ese es el fondo de la... Sí, por eso atacan también al Estado y atacan a la función pública. Porque les molesta que los funcionarios tengan seguridad en el empleo, porque eso les da libertad y no la quieren. Ramón, ¿tú dónde crees que se encuentra la nomenclatura universal, público y gratuito? O sea, ¿se ha fulminado y se ha dejado en poder del poder económico para favorecer a las empresas de amiguetes? Total. Está también en la Constitución. Los rasgos básicos del estado de bienestar te refieres, ¿no? Sí, pero no están protegidos. Porque los derechos económicos y sociales de los que hablábamos antes no están reconocidos en la Constitución como derechos. Están reconocidos como principios orientadores de la política social y económica, pero no como derechos. Por lo tanto, no tienen el mismo régimen de protección judicial y de protección jurídica que tienen los derechos tradicionales. Y en concreto y específico, el asunto este de a ver cómo lo digo, qué grado de expansión, qué grado de certidumbre, qué grado de protección tienen estos derechos, lo puedes cotejar muy bien con una provisión. La misma Constitución, que dice que los derechos económicos y sociales, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna, etc., no son derechos sino principios orientadores, es la que dice que la economía es una economía de libre mercado, que garantiza sobre todo el derecho a la propiedad privada. Eso está muy bien, nadie lo discute. Pero claro, resulta que esa economía de libre mercado, cuya teoría fundamental es que el Estado no debe intervenir en la economía porque la economía sola encuentra su equilibrio, es radicalmente falsa. Esa doctrina neoliberal se basa en eso, en el capitalismo de los amiguetes. Estos han generado unas oligarquías que tienen secuestrado al Estado y que viven del ordeñar los dineros públicos a través de los privilegios del boletín oficial del Estado. Cuando el señor Rajoy dice los empresarios crean empleo, miente descaradamente. Los empresarios lo único que hacen es entrar en relaciones de compadreo con los políticos para, a través de la corrupción, beneficiarse de los dineros públicos y expoliar lo que es del común. Es más, su frente teórico fundamental, que se llama desregular y privatizar, en el sentido de los privatiers ingleses, o sea, piratas. Eso lo que quiere es decir que elevan la categoría del expolio y el robo a condición teórica fundamental. Vemos cómo aparecen los salvapatrias de siempre, que demonizan estas fuerzas emergentes para salvarnos de todo y, de alguna manera, pretender constituir el negocio de un país para unos pocos. Esto parece que se puede repetir. Sí, es lo que está pasando. Exactamente lo que está pasando. Y como no le pongamos remedio, va a seguir pasando. Pero si es de siempre, si es de los tiempos del siglo XIX, hombre, parten del principio de que el país es un cortijo. Y que si ganan las elecciones unos señores que no están de acuerdo con ellos es porque se las han usurpado. Y ellos tienen derecho a seguir gobernando porque el dinero... Pues eso se le veía a Aznar, se le ve a Rajoy, se les ve a todos. Te voy a hacer dos preguntas, os vamos a dejar algunas en el tintero porque también te quiero dar oportunidad para que puedas hablar de tu libro. Hombre, estupendo. Acaba de salir. Y está aquí. Ramón, si cambia el signo del gobierno, ¿tú aceptarías una cartera? No.
Yo no soy político. ¿No te interesa una cartera ministerial? No, ni estoy capacitado, ni soy competente. La gente debemos tener conciencia de nuestros límites. A mí me gusta estudiar, trabajar, publicar libros, hablar, largar por la prensa, tener amigos, etcétera y tal, pero no me gustan las responsabilidades políticas. Hoy apareció una noticia también de nuestro ministro del Interior, que ha condecorado al señor Rouco Varela por los servicios a la patria. Esto es muy llamativo. Por supuesto, pero teniendo en cuenta que el señor ministro del Interior es supernumerario del Opus, que se pasa la vida yendo a rezar al Escorial al lado de su adorado caudillo, por desgracia para él fallecido, que condecora a las vírgenes, que son pues estatuas de madera muy dignas por lo demás, ¿no? De mucho nivel artístico, pero en fin, supongo que con mucha atención devota, las condecora con medallas de la Virgen, y que envía a los guardias civiles por docenas a que rueguen e impetren milagros a Lourdes, pues no es nada de extrañar que lo haya condecorado el señor. Pero si este hombre, siendo diputado, que todavía no era ministro, siendo presidente del gobierno, otro meapilas, exactamente igual con él, pero del Partido Socialista, que se llama Pepe Bono, entre los dos estuvieron a punto de perpetrar una auténtica barrabasada digna de Valle Inclán, que era poner el retrato de no sé qué Sor Maravillas, que ellos veneran mucho, en un lugar del Parlamento, porque decían que la casa donde estaba el Parlamento había sido vivienda anterior de esta señora. Claro, todos los edificios del planeta han sido vivienda anterior de alguien, no te joroba. Bueno, y por último, intentaremos traerte otro día y completar una serie de preguntas que se van a quedar en el tintero, pero quiero darte oportunidad para hablar de tu último libro, La desnacionalización de España. Háblanos un poco de tu última publicación. Sí, hombre, con mucho gusto, porque cuando uno escribe un libro, al final agradece que alguien le permita hablar de él. Porque, claro, ¿cómo se produce esto? Porque, claro, llevas mucho tiempo, meses, a veces años, concentrado en una cosa de esta, y al final que ya estallas, ¿no? Y si no le puedes contener. Claro, pues este es un libro que en realidad nace, fíjate, nace de un programa de televisión. ¿De un programa de televisión? Sí. Estaba yo un día en La Tuerca, que es el programa donde nació Podemos. Iglesias. El presentador era Iglesias, que por cierto es magnífico como presentador y tal, aunque no tan bueno como tú, porque me dejas hablar más que él. No, intentaremos traerle aquí, está costando mucho. Claro, es que es un hombre muy ocupado, fíjate cómo está ahora, ¿no? No tiene tiempo de nada porque está lanzado al estrellato más fabuloso, ¿no? Y con razón, porque tiene mucha madera, ¿no? Bueno, pues estábamos en un programa y estábamos hablando de Cataluña. Y pues me dio la palabra, solté lo que pensaba de Cataluña, seguimos hablando, volví a hablar, me volvió a dar la palabra y tal. Y un buen día, un par de meses después, alguien me dice, oye, ¿tú has visto YouTube? Una sección que hay Pues míralo porque merece interés. Y entonces alguien había cogido esas intervenciones sobre Cataluña, las había juntado, había hecho un vídeo de, no sé qué tendrá, 20 minutos o una cosa así, con todas las intervenciones sobre Cataluña, y cuando llegué allí tenía 150.000 visitas. Claro, dije, caramba, pues esto es que este rollo sobre Cataluña, lo que yo pienso de Cataluña, etcétera, pues hay mucha gente que le gusta. Y efectivamente, entonces me llamaron a los 2 o 3 meses, entonces pensé yo, ¿y por qué no intento poner esto en forma de libro? Un poco más sistemático y un poco más regulado, ¿no? Pero no me hizo falta, porque me llamaron de Planeta, me llamó un señor y me dijo, vamos, de Península, que es un sello de Planeta, y me dijo, oiga, ¿usted es capaz de poner esto en libro? Porque ha gustado mucho y tal. Y dije, pues sí, pues precisamente lo estoy haciendo. Pues venga, hágalo. Y me puse a ello. Y claro, me encontré, que es el secreto de este libro, me encontré con que si yo quería hablar de Cataluña, tenía que hablar de España. Y hablar de España, para una persona que ya tiene 10 años, como soy yo, que tiene un pasado lleno de biografía y que ha vivido la cuestión de España con mucho desgarro, como todos los españoles, es una aventura. De hecho, si te fijas, Salva, como dice Cioran, los rusos y los españoles se parecen mucho porque están obsesionados con el problema metafísico de su propia entidad nacional. Dios mío, ¿qué es España? Y efectivamente así es.
Si tú miras la producción intelectual española, tú te das cuenta que periódicamente aparecen. Entonces yo pensé, Ramón, te metes en el rollo, escribes un libro sobre el ser de España, y cuelgas de ahí la cuestión catalana. Y eso es lo que he hecho y al final es lo que ha salido. Muy bien. Pero no ha salido en Planeta, por cierto, porque no les gustó lo que hice. Ha salido en Tirando Blanco. Bueno, Ramón, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y a vosotros, por supuesto. Y esperamos tenerte de nuevo aquí. Vendré encantado, Salva. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, hasta aquí nuestro programa de La Verdad Escondida. Volveremos la próxima semana con un nuevo programa. Buenas tardes.